¿Alguna vez te has detenido a reflexionar profundamente sobre el motivo por el cual ciertas plegarias por la salud no rinden frutos visibles? En muchos escenarios, la razón no estriba en una deficiencia de convicción, sino en una carencia de entendimiento fundamental. El apóstol Santiago nos instruye con una verdad contundente. La oración eficaz del justo puede mucho, pero ¿qué elementos confieren a una súplica su verdadera efectividad? Antes de extender tus manos sobre una persona afligida, existen preceptos espirituales ineludibles que debes asimilar. Ignorarlos no solo podría obstaculizar la restauración, sino también abrir compuertas a la perplejidad, la desilusión y el abatimiento. Hoy nos adentraremos en las revelaciones que las Sagradas Escrituras ofrecen acerca de este acto tan potente y a la vez tan delicado. Te desvelaremos cómo discernir el momento propicio, la condición espiritual del doliente y tu propia preparación interior. Descubriremos los pasos que marcan la diferencia abismal entre una invocación vacía y una intervención divina. ¿Te sientes preparado para comprender lo que el Altísimo aguarda de ti antes de interceder por la salud de otros? Este viaje transformará tu perspectiva y el poder de tus peticiones. Cuando el Maestro, Jesús de Nazaret, extendía su mano para impartir sanidad, no lo hacía impulsado meramente por la emotividad del instante. Tampoco manifestaba titubeo alguno ni recitaba frases con la esperanza de que algo fortuito ocurriera. Él enunciaba la palabra y las circunstancias se alteraban radicalmente. Los cuerpos eran plenamente restituidos, las pupilas recuperaban la visión, las dolencias retrocedían inexorablemente. Lo que operaba en él no era un arrebato sentimental, sino una autoridad intrínseca. Sin embargo, observamos a numerosos creyentes en la actualidad que oran por los enfermos con lágrimas que brotan, con exclamaciones de angustia, pero sin la investidura de esa autoridad. Este es un yerro silente, pero sorprendentemente común, confundir la piedad con la potencia y la emoción con la guía espiritual. La invocación por la curación no constituye un acto meramente afectivo. Es una proclamación de dominio en el ámbito espiritual, cimentada en una posición que no se adquiere con vocablos melifluos, sino con una existencia intrínsecamente ligada al reino celestial. Jesús afirmó categóricamente: todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Mateo 16:19. Estas palabras no configuraban una metáfora simbólica, sino la revelación de una dinámica cósmica profunda. El individuo que intercede por una persona enferma no es un simple espectador de un drama ajeno. Es, en esencia, un representante acreditado del reino divino. Pero, ¿cómo puede alguien encarnar el reino si no ha comprendido plenamente lo que ha recibido? ¿Cómo es posible ejercer una potestad espiritual quien aún no se ha reconocido a sí mismo como un embajador celestial, con plenos poderes divinos? Abundan aquellos que elevan sus oraciones con ternura genuina, con una intención noble, volcando su alma entera en el auxilio del doliente, y no obstante, nada perceptible sucede. Esto no se debe a que el Creador no anhele la curación, sino a que el orante no opera desde su investidura espiritual conferida, sino desde su limitada condición humana. Cuando Jesús deambuló por la esfera terrenal, dejó meridianamente claro que la capacidad para sanar no emanaba de un sentimiento de compasión por el sufrimiento ajeno, sino del conocimiento prístino de su propia identidad y de la fuente inagotable de su autoridad. En el libro de Marcos, capítulo 1, somos testigos de cómo Jesús restituye la salud a un leproso que se le aproxima, implorando: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús, movido por una profunda compasión, extendió su mano y lo tocó, pronunciando con firmeza: «Si quiero, queda limpio». De forma instantánea, la lepra se desvaneció. Lo verdaderamente impactante no es solo el hecho de la curación, sino el modo en que la llevó a cabo. No se percibe en sus palabras una súplica, un ruego insistente ni una oración prolixamente elaborada, solo una declaración inequívoca. Queda limpio. Jesús sabía con absoluta certeza que poseía autoridad. No actuaba para persuadir a la deidad, sino para manifestar la voluntad divina ya establecida en la tierra. Aquí es donde muchos tropiezan. Oran creyendo que deben convencer al cielo, pero el cielo ya está predispuesto. El meollo del asunto no reside en la disposición divina, sino en la falta de comprensión humana respecto a la prerrogativa conferida a los hijos e hijas de Dios. El apóstol Pedro,
En uno de los momentos más trascendentales del libro de los Hechos, se encontró frente a un hombre cojo que mendigaba limosna a la entrada del templo. Pedro no disponía de oro ni de plata, pero poseía algo de un valor inconmensurablemente superior. Le increpó: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. Y el hombre de inmediato se irguió. Una vez más, no hubo ni una súplica ni un atisbo de duda, solo una autoridad incuestionable. Pedro no solicitó permiso, no aguardó confirmación, no procuró crear un ambiente emocional propicio. Él sabía con quién contaba, sabía a quién representaba, conocía el poder inherente al nombre que pronunciaba con sus labios. Pero, ¿cómo se alcanza semejante nivel de convicción? ¿Cómo se ora con tal grado de certeza? La clave reside en la identidad espiritual. Muchos elevan sus ruegos como si fueran mendicantes espirituales, implorando un prodigio. No obstante, los verdaderos intercesores oran como hijos legítimos, plenamente conscientes de haber sido revestidos con poder desde lo más alto. Jesús les dijo a sus discípulos: «He aquí, les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará». Lucas 10:19. Este versículo no fue concedido a un selecto grupo de superhombres, fue entregado a discípulos comunes que eligieron creer que la autoridad que portaban era una realidad tangible. Hoy en día, esa promesa permanece vigente y accesible, pero sorprendentemente pocos la ejercen activamente. Parte del problema radica en que numerosos individuos aún oran desde una identidad de servidumbre. Se sienten indignos, cargados de culpa, distantes del Creador. Y si bien la humildad es una cualidad indispensable, también lo es la comprensión profunda de la posición que se tiene en Cristo. No es posible operar con autoridad si se vive bajo una mentalidad de derrota. El adversario conoce esta verdad y, por consiguiente, ataca incesantemente la identidad del creyente, porque mientras logre que te percibas inferior, tímido o incapaz, entonces tu intercesión estará impregnada de temor y no de una fe audaz. Para seguir descubriendo cómo activar esta autoridad en tu vida, te invitamos a suscribirte a Palabras de Catherine. Una oración timorata no conmueve el firmamento. Una súplica fundamentada en la verdadera identidad sí. Y esto no implica manifestar arrogancia, sino caminar con firmeza en la verdad revelada, porque la humildad genuina no consiste en negar lo que el Creador ha declarado acerca de ti, sino en aceptarlo con reverencia y gratitud. En el libro de Números, capítulo 20, Moisés incurrió en un error que le resultó sumamente costoso. El Altísimo le había instruido que hablara a la roca para que brotara agua, pero él, en un arrebato de frustración, golpeó la roca en 2 ocasiones. El agua, ciertamente, fluyó, pero el Creador lo reprendió severamente por no haber confiado plenamente en su palabra. Moisés actuó movido por la emoción de su exasperación, no desde la autoridad que la deidad le había concedido. Este episodio nos enseña que incluso los siervos más ungidos pueden cometer desaciertos cuando permiten que las pasiones dominen su accionar espiritual. No es que Moisés careciera de autoridad, es que no supo ejercerla con la debida obediencia. La emoción nubló su discernimiento, y esta misma situación persiste en la actualidad. Existen quienes, al contemplar a un ser querido aquejado por la enfermedad, se desesperan de manera comprensible. Su amor profundo los consume. No obstante, cuando elevan sus plegarias, lo hacen con angustia, con ansiedad desbordante, con un miedo paralizante. Emplean palabras cargadas de un deseo intenso, pero vacías de la autoridad espiritual necesaria. Claman: «Señor, por favor, haz algo», y si bien esa súplica puede brotar de un corazón sincero y afligido, no es la clase de invocación que abre de par en par los cielos para desatar el poder restaurador. La oración que transforma realidades es aquella que se alinea intrínsecamente con el poder inalterable de la palabra divina. Jesús afirmó: «El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre». Juan 14:12. Esta promesa no es un mero adorno teológico, es una invitación explícita a caminar de la misma manera en que él caminó. El apóstol Pablo lo comprendía a cabalidad, por ello en Efesios 1, oraba para que los creyentes recibieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo no suplicaba un poder novedoso.
Imploraba que despertáramos a la realidad innegable del poder que ya poseemos, porque el mismo poder que elevó a Jesús de entre los muertos habita en aquellos que creen. Romanos 8:11. No necesitas implorar que descienda, necesitas despertar a su presencia activa y constante, y cuando logras esa toma de conciencia, tu forma de suplicar se transforma radicalmente. Ya no pides como quien implora una dádiva, sino como quien administra un tesoro, como un embajador que ejecuta las directrices inquebrantables de su soberano. Cuando asimilas esta verdad, no es necesario alzar la voz para ser oído, solo requieres alinear tu corazón con la voluntad divina. No precisas sentir un estremecimiento emocional para saber que el Altísimo está contigo. Solo necesitas saber quién eres en Cristo. Esa certidumbre es infinitamente más potente que cualquier clamor o lágrima derramada. Esa certidumbre, emanada de una fe inquebrantable, es la que produce resultados tangibles y sobrenaturales. Por eso, antes de orar por un ser enfermo, haz una pausa. Cuestiónate desde qué posición estoy orando, desde el temor o desde la autoridad, desde la emoción o desde el entendimiento profundo de mi identidad, porque si elevas tus peticiones desde la emoción volátil, te verás frustrado cuando no observes resultados instantáneos. Pero si oras desde la autoridad que te ha sido conferida, sabrás con absoluta convicción que tu parte consiste en declarar lo que el cielo ya ha decretado, y que el cumplimiento de esa promesa no depende de tu propia fuerza o habilidad, sino de la pureza y firmeza de tu fe. Muchos se agotan y desfallecen en la oración porque erróneamente creen que deben lograr la curación con la vehemencia de sus palabras o la intensidad de su ruego. Sin embargo, la auténtica oración de autoridad no opera para conseguir algo que falta, opera para manifestar y traer a la realidad lo que ya ha sido provisto en el ámbito espiritual. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, un centurión romano se acercó a Jesús, suplicando por la pronta recuperación de su siervo, pero le espetó algo que dejó asombrado al maestro. Solamente di la palabra, y mi siervo sanará, y añadió una explicación reveladora, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Este hombre, a pesar de su condición de gentil, comprendía cabalmente el poder inherente a la palabra pronunciada bajo una autoridad legítima. No necesitaba presenciar para creer, solo necesitaba saber que quien hablaba poseía la potestad para hacerlo. Y Jesús lo elogió exclamando, ni aun en Israel he hallado tanta fe. Aquí vislumbramos cómo la fe verdadera se halla intrínsecamente ligada al conocimiento profundo de la autoridad espiritual. Cuando elevas tus plegarias desde esa perspectiva revelada, la atmósfera circundante se transforma radicalmente. No necesitas manipular al Creador con efusiones emocionales. Solo requieres estar en perfecta sintonía con su palabra inmutable, porque la emoción puede agotar y desgastar, pero la autoridad conferida fortalece y edifica. La emoción busca conmover los sentimientos, pero la autoridad, respaldada por la verdad divina, transforma realidades, y la autoridad no se improvisa en el momento de la necesidad. Se cultiva diligentemente en la intimidad con el Altísimo, se afianza en la meditación constante de su palabra y se prueba en la obediencia incondicional a sus preceptos. Antes de extender tus manos sobre una persona enferma, extiende tu corazón en humillación ante el soberano y jamás olvides quién eres en él. No eres simplemente alguien que ora. Eres un canal elegido del cielo, un instrumento vivo de la gracia divina, capacitado para desatar su poder. Si deseas explorar más a fondo cómo el discernimiento y la obediencia abren puertas a milagros, no dudes en suscribirte a Palabras de Catherine. La próxima ocasión en que te encuentres frente a alguien aquejado por la enfermedad, no te apresures a orar impulsado por la reacción del momento. Busca en primer lugar tu posición espiritual, reafirma tu identidad como hijo de Dios y embajador del reino, sintonízate profundamente con la voluntad celestial. Porque cuando elevas tus oraciones desde esa sintonía divina, tus palabras dejan de ser meras palabras humanas, se convierten en ecos resonantes del cielo en la tierra. Y cuando el cielo se pronuncia, la dolencia no tiene alternativa, debe ceder y retirarse. Antes de alzar tu voz en intercesión, antes de extender tus manos sobre un cuerpo sufriente, antes de proclamar la palabra con la autoridad conferida, debes mirar hacia lo más profundo de tu ser. Lo que reside en tu corazón es de suma importancia, no porque la curación dependa de tu perfección impecable,
sino porque cualquier impureza en el intercesor puede erigirse como un obstáculo espiritual genuino y paralizante. La Sagrada Escritura es inequívoca. La oración eficaz del justo puede mucho, Santiago 5:16, pero no se refiere a cualquier persona que se considere justa, sino a aquella cuya existencia refleja obediencia constante, reverencia sincera y una alineación ininterrumpida con la voluntad del Creador. Una oración que porta poder no brota de labios elocuentes o de una retórica impresionante, nace de un corazón limpio y purificado. En el Salmo 24, 3-4, el Espíritu Santo plantea una pregunta que desvela este principio crucial: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Este versículo no solo describe a quien puede aproximarse al Creador, sino también a quien puede ser un conducto digno de su presencia manifiesta. La limpieza de manos y la pureza de corazón no son expresiones poéticas, son requisitos espirituales indispensables, porque lo que albergas en lo profundo de tu alma se transmite, inexorablemente, en el acto de la súplica. Imponer manos no es un gesto meramente simbólico, es un acto de transferencia espiritual de unción y poder. Por eso, quien ministra debe encontrarse en una posición de santidad, no solo de conocimiento teológico. Cuando Aarón fue designado como sumo sacerdote, el Creador no lo envió directamente al lugar santísimo. Primero, debía someterse a un riguroso proceso de purificación. El libro de Éxodo detalla minuciosamente los rituales de consagración, porque nadie puede interceder válidamente por otro sin antes haber pasado por el altar del arrepentimiento y la consagración. Este principio fundamental no ha caducado. La gracia divina ha reemplazado los sacrificios rituales de animales, pero la exigencia de santidad personal permanece inalterable. Hebreos 12:14 lo confirma con solemnidad: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este no es un llamado opcional, es una advertencia espiritual solemne. Un corazón contaminado no puede convertirse en un conducto de vida y de poder divino. La falta de perdón arraigada, la codicia desenfrenada, el orgullo desmedido, la doble intención en los motivos. Todo ello envenena la esencia de la oración y le resta efectividad. Muchos se cuestionan por qué oran con fervor y, a pesar de su sinceridad, no observan resultados milagrosos. El problema no siempre reside en la fe insuficiente, ni en una teología errada, ni en la condición del enfermo. En ocasiones, la raíz del estancamiento se encuentra en el corazón de quien eleva la súplica. Jesús impartió una enseñanza crucial al respecto en el Sermón del Monte. En Mateo 5, 23-24 sentenció: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este principio es aún más crucial cuando abordamos la intercesión por la sanidad. La ofrenda de tus palabras no será aceptada plenamente si tu corazón se encuentra en conflicto o resentimiento con alguien más. La amargura persistente anula la autoridad espiritual. El rencor enquistado apaga la unción divina. En Isaías 59, 1-2, el profeta revela el motivo por el cual las oraciones pueden parecer estériles. No se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que su rostro se esconda de vosotros para no oír. Esta separación espiritual no es una mera teoría. Es una realidad funcional y práctica. Cuando existe pecado no confesado o áreas de desobediencia, se erige una barrera infranqueable, no porque el Creador pierda su poder, sino porque la comunión íntima se interrumpe. La oración es un acto profundamente relacional, y ninguna conexión puede fluir libremente donde existe contaminación interna. No es posible levantar manos santas en súplica si tu alma está cargada de pecado oculto, de hipocresía o de compromisos indebidos. La apariencia externa de piedad jamás puede sustituir la condición intrínseca y real del corazón. El apóstol Pablo, en su misiva a Timoteo, impartió instrucciones claras sobre cómo debía conducirse aquel que anhelaba ejercer el ministerio con eficacia. En 1 Timoteo 2:8 escribió: «Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda». Pablo no se refería a un gesto externo y vacío, sino a una postura interna de pureza y paz. Levantar manos santas implica haber transitado por el proceso de limpieza espiritual constante.
Implica vivir en armonía con los demás, caminar en integridad intachable, rechazar el enojo oculto y evitar cualquier forma de división o discordia. El intercesor no puede permitirse el lujo de vivir con doblez de ánimo, porque la autoridad espiritual no se impone por la fuerza, sino que se respalda firmemente con una vida de santidad. Sin limpieza, no hay respaldo divino. Si estas profundas verdades transforman tu entendimiento, te animamos a suscribirte a Palabras de Catherine para que nunca te pierdas el contenido que edifica y empodera. El profeta Elías es recordado en las Escrituras como un hombre de oración, alguien cuya palabra era escuchada y respaldada por el cielo de manera extraordinaria. Pero lo que confirió poder a su súplica no fue únicamente su fe inquebrantable, sino su fidelidad incondicional al Altísimo. En 1 Reyes, capítulo 18, cuando desafía a los profetas de Baal y clama fervientemente para que el fuego descienda del cielo, no hay un atisbo de duda en su voz ni en su corazón. Su espíritu estaba limpio, su vida estaba plenamente consagrada. Por eso, el cielo respondió de inmediato y de manera contundente. Elías no confiaba en una fórmula mágica o en un ritual preestablecido. Actuaba desde una relación íntima y profunda con el Creador, sostenida por una obediencia constante y sin reservas. Esta es la clase de corazón que conmueve la mano de Dios. El rey David comprendía esta verdad esencial. Por eso, después de su lamentable caída en pecado, su clamor más apremiante no fue por la restauración de su trono o su posición, sino por la restauración de su comunión con el Padre. En el Salmo 51, David suplicó con humildad y arrepentimiento: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Él sabía que sin esa limpieza interna y esa rectitud de espíritu, no podía ministrar con eficacia. No podía componer salmos que tocaran el alma, no podía guiar a su pueblo con sabiduría divina, no podía ser un instrumento de sanidad en las manos del Creador. El pecado no confesado o tolerado no solo apaga el gozo del Espíritu, apaga también la unción y el fuego de la presencia divina. El fuego del Espíritu no reposa sobre corazones que conscientemente toleran la impureza o la desobediencia. Antes de extender tus manos para orar por otro, es imperativo que revises tu propio altar espiritual. El sacrificio de oración que ofreces debe ascender ante el Altísimo como un aroma agradable y fragante, no como un humo contaminado por impurezas internas. En el libro de Levítico, los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño delante del Creador, y fueron consumidos por su juicio. Ellos conocían los procedimientos correctos, pero quisieron ofrecer de su propia manera, sin la debida reverencia o guía divina. No importa cuánto conocimiento teológico poseas, ni cuántas veces hayas orado previamente por enfermos, si tu corazón está cargado de impureza, el fuego de la unción no responderá como esperas. Porque la oración por la sanidad no es un acto meramente mecánico o repetitivo, es una función sacerdotal, y el sacerdote, para ministrar eficazmente, debe estar limpio y consagrado. Jesús, a lo largo de su caminar por la tierra, jamás elevó una oración desde un lugar de impureza. Él era sin pecado, completamente separado del mal. Su autoridad no solo provenía de ser el Hijo del Altísimo, sino de vivir una vida sin mancha o tacha alguna. Hebreos 7:26 lo describe así: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Esta es la imagen arquetípica del intercesor ideal. Y aunque nosotros no somos perfectos como Él en nuestra humanidad, hemos sido llamados a vivir en un proceso constante de santificación y purificación. No se trata de alcanzar una perfección humana inalcanzable, sino de mantenernos en un estado de arrepentimiento sincero, confesión constante de nuestras faltas y una comunión ininterrumpida con el Espíritu Santo. En 2 Corintios 7:1 Pablo nos exhorta: «Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». Esta limpieza no es solo externa en las acciones visibles, sino también interna en los pensamientos y motivaciones. Porque existen aquellos que viven sin escándalos visibles o pecados notorios, pero cargan celos, envidia, espíritu crítico, orgullo espiritual. Todo eso contamina el alma, todo eso cierra el paso al fluir del espíritu, todo eso apaga la efectividad de la oración. El mundo espiritual no responde a las apariencias o a las fachadas. Responde a la verdad intrínseca del corazón, y el Creador no se deja engañar por el exterior.
Él pesa los corazones, escudriña lo profundo del ser, y Él decide cuándo respaldar una súplica y cuándo permanecer en aparente silencio. Por eso, antes de ministrar, el verdadero intercesor se examina a sí mismo, no por temor a la condenación, sino por reverencia y honra a aquel a quien sirve. Porque sabe que está ingresando en un terreno sagrado, porque entiende que está representando al cielo ante el sufrimiento humano, y porque reconoce que el Espíritu Santo no puede fluir plenamente a través de canales sucios o impuros. No hay atajos para esta condición, no existe sustituto, ni el talento natural, ni la experiencia acumulada, ni el vasto conocimiento teológico pueden reemplazar la santidad personal. La oración poderosa no emana del que sabe hablar con elocuencia, sino del que ha aprendido a vivir en rectitud y consagración. Aquellos que se apresuran a imponer manos sin haberse examinado y purificado, se exponen a consecuencias espirituales serias y a veces peligrosas. Hechos 19, 13-16 nos narra cómo unos exorcistas ambulantes intentaron usar el nombre de Jesús sin tener una relación personal o autoridad con él. Declararon: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo», pero los espíritus malignos les respondieron con una voz contundente: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois?», y los atacaron, hiriéndolos y avergonzándolos. El mundo espiritual reconoce el nivel de autoridad legítima, pero también detecta la ausencia de integridad o la hipocresía. No es posible simular santidad, no se puede usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica o un conjuro. La autoridad real reside en la obediencia y en la relación genuina, no en la mera repetición de palabras. La limpieza del corazón no es una opción para quien anhela orar por sanidad, es una condición indispensable e ineludible. Para seguir profundizando en cómo la pureza personal desata el poder divino, te invitamos a suscribirte a Palabras de Catherine. Antes de pronunciar palabras sobre otro individuo, asegúrate de que tus propias palabras no estén contaminadas con juicio, vanagloria o incredulidad. Antes de declarar libertad sobre alguien, asegúrate de no estar tú mismo atado a alguna fortaleza espiritual, porque no puedes liberar eficazmente si tú mismo te encuentras prisionero. Jesús lo dejó absolutamente claro en Mateo 7:5, «Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano». Este principio aplica directamente a la oración de sanidad. Solo puede ministrar curación quien ha pasado primero por el proceso de limpieza y liberación personal. El Espíritu Santo no unge a quien no está dispuesto a purificarse continuamente. Él es fuego santo, y el fuego no reposa sobre lo impuro o lo que se resiste a la santificación. En 2 Timoteo 2:21 se nos recuerda: «Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra». El intercesor debe ser un vaso limpio y disponible, porque el poder sobrenatural no proviene del vaso en sí, sino de lo que el Altísimo decide verter en él. Pero el vaso debe estar preparado, y estar preparado implica haber sido pasado por el fuego del arrepentimiento sincero, de la rendición total y de la santidad progresiva. Si verdaderamente anhelas presenciar milagros, señales y prodigios de sanidad a través de tus oraciones, no comiences por estudiar técnicas sofisticadas o fórmulas secretas. Comienza por rendir tu corazón en obediencia al Creador, porque lo que el Señor busca no es habilidad humana, busca santidad, no es emoción pasajera, es reverencia profunda. No es apariencia externa, es verdad intrínseca. La limpieza del corazón no es negociable, es la plataforma inalterable desde la cual el cielo responde con poder. Solo los puros de corazón verán a Dios, y cuando lo ven y lo reflejan en sus vidas, pueden actuar con audacia en su nombre. La fe no es una emoción volátil y pasajera, ni una idea abstracta que se declara convenientemente cuando las circunstancias resultan favorables. La fe es una convicción profunda, una certeza inquebrantable en lo que se espera y una seguridad absoluta en lo que aún no se percibe con los sentidos. Cuando se ora por una persona enferma, sin estar firmemente arraigado en esa convicción esencial, la oración pierde su fuerza y su impacto espiritual. Jesús fue contundente al enseñar que si alguien dice a este monte: «Quítate y échate en el mar», y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. Él no habló de pedir con entusiasmo desbordante ni de rogar con insistencia desesperada. Habló de creer sin atisbo de duda,
La diferencia entre ambos es crucial, porque una oración desprovista de fe es simplemente ruido. Puede sonar espiritual, puede estar bien formulada, pero en el ámbito espiritual carece de cualquier impacto transformador. Cuando los discípulos interrogaron a Jesús sobre por qué no habían podido liberar al joven poseído por un espíritu maligno, el Maestro respondió sin rodeos ni ambajes. Por vuestra poca fe, Mateo 17, 20, no les reprochó que hubieran orado de manera incorrecta, ni que les faltara buena intención, ni que el caso fuera demasiado difícil o complejo. El problema central residía en la insuficiencia de su fe, y luego añadió que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían mover montañas. No se refería al tamaño físico de la fe como algo simbólico, sino a su autenticidad y pureza. Una fe diminuta pero genuina posee más poder que una fe que solo es aparente o superficial. Porque la fe auténtica no fluctúa según las emociones cambiantes, la fe que transforma no se deja intimidar por lo visible o por la lógica humana. La fe verdadera se ancla firmemente en la palabra inmutable de Dios y actúa en consonancia con ella. En el contexto específico de la sanidad divina, esto es de una importancia capital. Existen quienes elevan sus plegarias esperando que quizás Dios quiera hacer algo, con una actitud de incertidumbre y vacilación. Sin embargo, la Sagrada Escritura no nos enseña a orar con incertidumbre o con un por si acaso. Santiago 1, 6-7 advierte con severidad que el que duda es semejante a la onda del mar, arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y luego añade que no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda no es simplemente una barrera emocional o psicológica. Es una negación práctica y funcional de la naturaleza fiel e inmutable del Creador. Orar con duda es declarar con la boca lo que se niega o se cuestiona en lo profundo del corazón. Es hablar de poder divino mientras se sospecha de su eficacia real. Si estas verdades sobre la fe te están desafiando a crecer, te invitamos a unirte a la comunidad de palabras de Catherine para que sigas recibiendo revelaciones que fortalecerán tu espíritu. Jesús operó milagros de sanidad en ambientes de fe y también se detuvo o se vio limitado donde no encontró fe. En Marcos 6, 5 se relata que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y se maravillaba de la incredulidad de ellos. El Hijo del Altísimo, lleno del Espíritu Santo, dotado de poder sin medida o restricción, se encontró limitado por la falta de fe de las personas. No porque su poder disminuyera, sino porque el Creador ha establecido principios inmutables que Él mismo no contradice. Uno de ellos es que la fe es el canal indispensable por el cual fluye su poder. Donde no hay fe, no hay corriente de poder. Donde hay duda, se interpone una resistencia infranqueable. Por eso, quien ora por sanidad debe cultivar diligentemente una fe firme y robusta, no como una herramienta esporádica, sino como una forma de vida constante. La fe no se improvisa en el momento de la oración o de la necesidad, se edifica y fortalece en la intimidad diaria con el Creador. Romanos 10, 17 enseña que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. No basta con repetir frases poderosas o versículos de memoria. Es imperativo tener el corazón saturado y lleno de la palabra viviente de Dios. La fe no nace de la mera repetición de versículos, sino de vivirlos y aplicarlos activamente. Cuando un corazón está saturado de las Escrituras, la fe se vuelve instintiva, una parte inherente de su ser. Se ora no porque se espera quizás que algo suceda, sino porque se sabe con absoluta convicción que ya ha sido decretado por el cielo. Esa seguridad inquebrantable produce oraciones que traspasan el velo espiritual. No son palabras lanzadas al viento, sino decretos espirituales que se alinean perfectamente con la voluntad soberana del Altísimo. Jesús inquirió a Marta en Juan 11, 40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esta fue su respuesta a Marta justo antes de resucitar a Lázaro de entre los muertos. No le pidió más oraciones, ni más ayunos, ni más lamentos, solo una cosa, que creyera, porque la gloria de Dios se manifiesta y se filtra a través de la fe. Y cuando esa fe está contaminada por el temor, la inseguridad o la lógica humana limitada, el fluir del poder divino se detiene. La oración por sanidad no es un acto para ver si algo sucede. Es un acto para manifestar en el plano físico lo que ya ha sido provisto y establecido en el ámbito espiritual. Isaías 53, 5 afirma categóricamente que por sus llagas fuimos nosotros curados, no dice seremos curados en el futuro.
Dice fuimos curados en el pasado como un hecho consumado. Esa verdad debe estar grabada indeleblemente en el alma del que intercede. Pedro y Juan, al orar por el cojo en la puerta del templo, no pidieron una señal o una confirmación adicional. Declararon con autoridad lo que sabían y poseían. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. No había lugar para la duda en sus corazones, no había espacio para titubeos o incertidumbre, porque ellos sabían la magnitud del poder que portaban. Esa seguridad inquebrantable no se produce en el momento de la urgencia, se desarrolla y fortalece en la caminata diaria y constante con el Espíritu Santo. La fe que impacta y transforma no se fabrica en la prisa o la desesperación, se forja en la constancia y la fidelidad. Y esa constancia comienza en lo secreto, cuando nadie está observando, cuando se elige creer a pesar de lo que es visible, cuando se decide que la palabra de Dios es más real y poderosa que cualquier circunstancia adversa. La duda es sutil, no siempre se manifiesta como una negación abierta o una incredulidad flagrante. A veces se esconde sutilmente tras frases como si es tu voluntad, usadas fuera de su contexto adecuado. Jesús nos enseñó a orar conforme a la voluntad del Padre, pero en los casos de sanidad, Él ya reveló su voluntad de sanar a través de su propia vida y su sacrificio redentor. La duda también se disfraza de prudencia excesiva, de lógica humana limitada o de una humildad mal entendida. Pero ante la enfermedad, el que intercede debe hablar con certeza y convicción, no para aparentar confianza, sino porque está íntimamente convencido de la voluntad divina. El mundo espiritual no responde a la intensidad de las emociones, sino a la fe genuina. No responde a las lágrimas de angustia, sino a la autoridad que fluye desde una convicción interna inquebrantable. Para seguir construyendo una fe inquebrantable que mueva montañas, no olvides suscribirte a Palabras de Catherine. Abraham es justamente llamado el padre de la fe porque creyó contra toda esperanza, Romanos 4:18. Las Escrituras dicen que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4:20-21. Esa es la clase de fe que agrada al Creador, no es una fe condicionada por las circunstancias, ni una fe vacilante o inestable. Es una fe que camina sin ver, que declara sin dudar, que espera sin retroceder. Esa fe, cuando se eleva en oración por un enfermo, es como una espada afilada en el ámbito espiritual. Rompe cadenas de enfermedad, derrota afecciones persistentes, abre caminos de restauración donde aparentemente no los hay. El que intercede debe custodiar celosamente su atmósfera interna, debe rechazar categóricamente toda palabra de incredulidad, todo pensamiento de derrota, toda voz que cuestione el carácter fiel y poderoso de Dios. En Hebreos 11:6 se establece un principio eterno e inalterable, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, y si no se le agrada, no hay respuesta de su parte. Porque el Creador no responde a la desesperación, responde a la fe inquebrantable. La fe es la llave maestra, la duda es la cerradura que mantiene la puerta cerrada. No importa cuán apremiante sea la necesidad, si la oración está cargada de incertidumbre, la puerta de la sanidad permanecerá sellada. La fe también debe ser específica y dirigida. No es suficiente creer que Dios puede sanar, es indispensable creer que lo hará en ese preciso momento, en esa persona particular, por medio de esa oración específica. Jesús preguntó en Mateo 9:28, ¿creéis que puedo hacer esto? Él anhelaba una respuesta afirmativa, directa y clara, porque la fe genérica no produce milagros específicos. La certeza debe tener una dirección definida, y esa dirección nace del conocimiento íntimo y profundo de la palabra de Dios. No se trata de un simple deseo, sino de una convicción arraigada. El que desea espera pasivamente, el que cree actúa con audacia, y en el reino de Dios la acción es la evidencia irrefutable de la fe. Santiago 2:17 afirma que la fe sin obras está muerta. En el contexto de la sanidad, esto significa que la oración sin una expectativa tangible es inerte, sin vida. Se ora, pero no se espera genuinamente el resultado. Se declara, pero no se prepara el ambiente para recibir el milagro. Esa es una contradicción espiritual que paraliza el poder. El que cree actúa en consecuencia, se mueve, se posiciona, se alinea con la verdad de Dios. Cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate, Mateo 9:6, no esperó a ver si el hombre sentía algo primero. Dio la orden con autoridad,
porque sabía que el poder estaba ya disponible para manifestarse. Esa es la actitud del que ora con una fe viva y operante. Una fe auténtica no ignora los síntomas o la realidad física, pero los confronta audazmente con la verdad inmutable de la palabra de Dios. La realidad tangible puede dictar que hay enfermedad, pero la fe responde con autoridad que existe poder suficiente para revertirla. La lógica humana puede argumentar que es imposible, pero la fe replica con la verdad bíblica. Porque ninguna cosa es imposible para Dios, Lucas 1:37. Esta tensión entre lo visible y lo eterno es el crisol donde la fe se prueba y se fortalece. Y quien ora por sanidad debe haber pasado por ese proceso de firmeza, donde ya no necesita ver para creer, sino que cree, y por consiguiente, ve la manifestación del poder divino. El Señor no responde a aquellos que dudan en secreto mientras oran en voz alta. Él examina los pensamientos, pesa las intenciones, discierne lo oculto del corazón. La oración por sanidad debe nacer de una certeza inquebrantable que no depende de resultados anteriores, ni de opiniones externas, ni de emociones pasajeras. Debe estar fundada única y exclusivamente en el carácter inmutable de Dios. Él no cambia, su poder no disminuye, su palabra no caduca ni pierde vigencia. Y quien cree en Él debe reflejar esa estabilidad y constancia en su oración, porque la oración que no vacila es la oración que recibe. En Marcos 5, 25-34, la mujer del flujo de sangre no necesitó una oración larga ni una atención especial de Jesús. Solo tocó el borde de su manto, diciendo en su interior: «Si tan solo toco su manto, seré sana», y fue sanada en ese mismo instante. No porque tocó físicamente, sino porque su fe hizo un contacto espiritual con el poder del Maestro. Jesús mismo lo confirmó al declarar: «Hija, tu fe te ha hecho salva». Esta declaración no fue simbólica, fue literal. Su fe liberó el poder divino. Así sucede también cuando alguien ora por sanidad. Si lo hace con fe real y genuina, el poder fluye sin obstáculos. Si lo hace con duda disfrazada de fe, el resultado es el silencio o la ineficacia. No es necesario gritar, no es necesario prolongar la oración por horas, no es necesario sentir un estremecimiento emocional para que Dios obre. Lo que se necesita es creer con convicción absoluta. La fe verdadera no busca confirmaciones emocionales, descansa con quietud en la palabra de Dios. Y cuando se apoya firmemente en lo que el Altísimo ha declarado, se convierte en un canal puro para que el poder de Dios se manifieste con toda su plenitud. Por eso, el que ora por sanidad debe vigilar su interior con más diligencia que sus propias palabras, porque las palabras correctas sin una fe viva y operante son como bronce que resuena, o címbalo que retiñe, 1 Corintios 13, 1, sin efecto. Pero una oración simple, nacida de una convicción firme, tiene el poder de mover los cielos. Sin fe no hay sanidad, no porque Dios no pueda sanar, sino porque ha establecido un principio eterno. El justo vivirá por fe, Romanos 1:17. Este principio no es negociable, y quien desea ver el poder de Dios manifestado debe aferrarse a él con todo el corazón, no como una teoría, sino como una realidad presente. Porque cuando se ora creyendo, el cielo responde, y donde hay fe, los milagros se vuelven inevitables y parte de la experiencia diaria. Para que tu fe se fortalezca y se manifieste en milagros, suscríbete a Palabras de Catherine. La oración por sanidad no puede limitarse a lo que es visible o evidente. Tampoco puede reducirse a una acción automática que se realiza cada vez que surge una necesidad física. En ocasiones, la enfermedad en el cuerpo es solo la manifestación externa de una raíz mucho más profunda, una raíz de origen espiritual que necesita ser arrancada antes de que el milagro de la recuperación pueda brotar con plenitud. La Sagrada Escritura no deja espacio para la ignorancia en este aspecto crucial. Existen casos documentados donde la dolencia no es solo de naturaleza biológica, sino una consecuencia directa de una condición espiritual no resuelta o de un pecado persistente. Y si el intercesor carece del discernimiento necesario para identificar esto, corre el riesgo de orar sin eficacia, sin la dirección adecuada y por ende, sin resultados tangibles. En Juan 5:14, Jesús encuentra a un hombre que había estado enfermo por 38 años junto al estanque de Betesda. Después de sanarlo, le dice algo revelador que establece una conexión directa. «Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor». Con esta frase, Jesús establece una relación entre la vida de pecado y la enfermedad.
Es fundamental comprender que no todas las enfermedades tienen su origen en el pecado personal, pero algunas sí. Y cuando el pecado no ha sido confrontado, cuando el corazón no ha sido expuesto ante la luz de la verdad divina, la enfermedad puede permanecer como un testigo silencioso de un desorden espiritual subyacente. El problema en estos casos no reside en la compasión inagotable de Dios, ni en la falta de poder de quien intercede, sino en la legalidad espiritual que el pecado otorga al enemigo para operar en la vida de una persona. La Escritura es clara en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es suficiente orar para que el dolor físico desaparezca si el alma se niega a rendirse a la voluntad y el perdón del Creador. El pecado que se mantiene oculto y no se confiesa es una barrera formidable que bloquea el flujo de la gracia y el poder divino. Por consiguiente, la oración por sanidad debe incluir un discernimiento profundo, no solo un fervor emocional. No toda persona enferma está plenamente preparada para recibir el milagro hasta que su corazón se haya alineado con la justicia y la verdad de Dios. El rey David expresó esta verdad de forma directa en el Salmo 32:3-4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El silencio y el ocultamiento de su pecado no solo afectaron su alma, afectaron directamente su cuerpo físico, traduciéndose en un agotamiento extremo. Sin embargo, luego declaró con un corazón contrito: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32:5. La confesión sincera abrió el camino no solo a la restauración de su espíritu, sino también a la revitalización de su cuerpo. Así también en la oración por sanidad, en muchas ocasiones, la liberación y la curación comienzan cuando se confronta con amor y verdad la realidad espiritual que ha sido ignorada o negada por la persona. Cuando Jesús sanó al paralítico que fue bajado desde el techo, Marcos 2:1-12, sus primeras palabras no fueron una orden de levantarse, sino una declaración que abordaba la condición de su alma. Hijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban presentes se escandalizaron, ya que esperaban un milagro físico inmediato. Pero Jesús, en su sabiduría divina, sabía que en ese caso particular la raíz de la dolencia era más profunda que el músculo atrofiado. Había una carga de culpa que pesaba sobre ese hombre. Jesús trató primero la causa espiritual subyacente, y solo después lo levantó y restauró físicamente. Este orden no es casualidad. La sanidad más duradera y completa es la que se origina en un corazón perdonado, porque no solo se trata de sanar lo que duele en el cuerpo, sino de restaurar lo que estaba separado del Creador. El intercesor debe aprender a mirar con los ojos del Espíritu, debe silenciar la prisa de su carne y afinar su oído para percibir si lo que impide la sanidad no es un obstáculo físico, sino una muralla espiritual erigida por el pecado o la desobediencia. Y cuando esto es así, la solución no es una oración más intensa o prolongada, sino una confrontación llena de gracia y verdad. No es un juicio condenatorio. Es una guía hacia la redención. No es una condena moral, es una invitación al arrepentimiento. Pero no se puede pasar por alto lo que está podrido en el alma, esperando ilusamente que el cuerpo florezca y se recupere plenamente. El apóstol Pablo instruyó a los corintios sobre la importancia de la Santa Cena, y advirtió que muchos entre ellos estaban enfermos y otros incluso habían fallecido, porque participaban indignamente del cuerpo del Señor, sin discernirlo o sin juzgarse a sí mismos. 1 Corintios 11:27-30. La irreverencia espiritual y la desobediencia no tratada tenían consecuencias físicas directas, abriendo puertas al juicio divino, y esto no sucedía fuera de la iglesia, sino dentro de ella, entre los creyentes. Por eso, quien ora por sanidad no puede asumir que todo está bien solo porque hay una necesidad aparente. Debe permitir que el Espíritu Santo revele lo que necesita ser confesado, entregado, limpiado o renunciado. Porque no hay promesa de sanidad automática para el corazón que se resiste a la corrección divina. La gracia de Dios no ignora el pecado, la gracia lo enfrenta con amor, pero lo confronta con la verdad innegociable. Jesús no le dijo al hombre en Betesda: todo está bien, solo cree. Le dijo que no pecara más, porque la restauración verdadera y completa siempre viene acompañada de un genuino arrepentimiento. No hay redención sin rendición total del corazón,
Y la oración por sanidad debe estar impregnada de esta profunda comprensión. No se trata de orar hasta que algo pase. Se trata de orar con discernimiento, sabiendo que en algunos casos, lo que debe suceder primero es el quebranto del orgullo, la confesión de la rebeldía o la renuncia a lo oculto. En ocasiones, el pecado no es visible a simple vista, pero su efecto sí lo es. El rencor guardado por años, la falta de perdón arraigada, la amargura acumulada. Todo eso actúa como un veneno silencioso en el cuerpo físico y en el alma. Jesús afirmó que si no perdonamos a los demás, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros, Mateo 6:15. Y si no hay perdón, no hay verdadera libertad espiritual. Si no hay libertad, no hay sanidad plena y duradera. El intercesor debe ser sensible para detectar estos síntomas del alma, porque no todo se resuelve con un toque o una oración superficial. A veces el verdadero milagro ocurre cuando alguien se atreve a soltar lo que ha cargado por años. Santiago 5:16 no dice simplemente que se ore por los enfermos, sino que confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La confesión y la sanidad están intrínsecamente ligadas. No se trata de un ritualismo vacío, sino de principios eternos que Dios ha establecido. Cuando la oscuridad se expone a la luz de la verdad, pierde su poder y su legalidad. Y en ese acto de transparencia y vulnerabilidad, comienza la verdadera restauración. El que intercede debe saber cuándo guiar a la persona a ese momento crucial, no con dureza o juicio, sino con dirección amorosa y sabiduría divina. No con presión, sino con la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien convence de pecado, pero es a través del corazón dispuesto del intercesor que esa convicción puede encontrar un espacio para obrar. Nadie puede sanar lo que no ha sido reconocido o admitido. La negación espiritual es una fortaleza que impide la acción divina, y aunque Dios es soberano, ha elegido operar dentro de los principios que Él mismo estableció, entre ellos la confesión sincera, la humillación del corazón y la apertura del alma. El intercesor no es un juez, pero sí es un canal, y ese canal debe estar dispuesto a ir más allá de las palabras superficiales para percibir si hay una puerta cerrada en el alma que necesita ser abierta desde dentro. La oración efectiva por sanidad no solo se dirige al síntoma físico, sino a la raíz profunda de la dolencia, y en muchos casos, esa raíz se nutre de algo que el enfermo aún no ha entregado por completo. Por eso, el que ora no debe moverse solo por el deseo de ayudar, sino por el discernimiento del Espíritu, porque en algunos momentos, antes de declarar la sanidad, es necesario declarar la verdad. Antes de extender la mano sobre el cuerpo, es necesario abrir el corazón del enfermo a la luz, y esto requiere valentía espiritual y amor verdadero, porque no siempre será fácil decir lo que se debe decir, pero es absolutamente necesario para la restauración completa. Si anhelas desarrollar este discernimiento para orar con mayor eficacia, no dejes de suscribirte a Palabras de Catherine. La restauración genuina y duradera no se alcanza saltándose el proceso vital del arrepentimiento. El enfermo debe estar dispuesto a confrontar su propia alma y sus caminos. El intercesor debe estar dispuesto a guiarlo en ese proceso con amor y firmeza. Porque lo que está en juego no es solo la salud del cuerpo físico, sino la condición eterna del alma. Y si el milagro físico llega sin el cambio interior o el arrepentimiento, la victoria es incompleta y a menudo temporal. Pero cuando el pecado es confesado, cuando la rebelión se entrega, cuando la oscuridad se expone a la luz de Dios, el camino se despeja completamente y entonces la sanidad puede fluir con libertad y plenitud. El ministerio de Jesús no fue solo de poder sobrenatural, fue también de santidad y verdad. Él sanaba cuerpos, pero también llamaba al arrepentimiento. Él restauraba vidas, pero también exigía un cambio de rumbo y de corazón. No basta con desear el milagro, es necesario preparar el corazón para recibirlo y mantenerlo. Y eso implica confrontar el pecado, renunciar al orgullo y humillarse ante el Altísimo, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, Salmo 51:17. Y sobre ese corazón rendido y purificado, la sanidad no tarda en manifestarse en todas sus formas. La enfermedad puede parecer evidente a los ojos de la carne, pero no siempre lo es a los ojos del espíritu. Lo que muchos interpretan como una dolencia puramente física es, en realidad, una señal de algo más profundo. A veces se trata de una aflicción netamente fisiológica, otras de una batalla del alma, emocional o psicológica,
y en ciertas ocasiones de una opresión directa de origen demoníaco. Y si el que intercede no sabe distinguir claramente entre una y otra causa, no orará con precisión y su oración será como una flecha lanzada en la oscuridad sin dirección. Porque donde no hay discernimiento, hay confusión, y donde hay confusión, no hay resultados consistentes, pero hay algo más que debes comprender profundamente. Cada vez que oras por un enfermo, no solo estás enfrentando una dolencia física, estás enfrentando una historia, sí, una historia completa que el cielo conoce desde antes del nacimiento. Una historia de procesos, de decisiones tomadas, de batallas libradas, de momentos ocultos del alma que el cuerpo, muchas veces, manifiesta antes de que la persona los entienda a cabalidad. Por eso, orar por sanidad no es solo declarar palabras de fe, es también discernir cuál es el capítulo que Dios quiere escribir a través de ese momento de crisis. Porque a veces, el milagro no será solo la restauración física del cuerpo, será el despertar de un destino dormido, será el inicio de una reconciliación largamente esperada, será la respuesta a una oración que no tiene nada que ver con el cuerpo, pero todo que ver con el corazón. Y tú, como intercesor, no fuiste llamado a coleccionar oraciones que suenan bien o que impresionan a los demás. Fuiste llamado a ser un puente vivo entre el dolor humano y la voluntad perfecta de Dios. No ores rápido, no ores por costumbre, no ores por la emoción del momento. Ora porque sabes que ese instante puede cambiar el rumbo de alguien para siempre. Ora sabiendo que no estás solo, que el cielo está escuchando atentamente, que el Espíritu Santo está guiando cada palabra, y que el poder de Dios nunca llega tarde, pero tampoco responde a la improvisación. Ora con temor santo, ora con visión eterna. Ora sabiendo que Dios sigue escribiendo milagros, y quizá el próximo comience contigo. No te pierdas las próximas revelaciones y activa tu poder espiritual. Suscríbete ahora mismo a Palabras de Catherine y transforma tu vida y la de quienes te rodean para siempre.